Amén. Saludos y bendiciones, queridos amigos, hermanos y familias. Acá les saluda su hermano Esteban, Fuente Alba, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para la edificación de la Iglesia. Aprovecho este momento, esta instancia, para extender la invitación a que se suscriban a mi canal de YouTube que hemos titulado Volvamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia. Creo con todo mi corazón que es un muy buen lema para el cristianismo del siglo XXI. Volvamos a la Biblia. El día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a estudiar un tema que es de mucha importancia para este tiempo. ¿Y por qué digo que es de mucha importancia para este tiempo? Porque es una de las doctrinas cristianas que están siendo más atacadas y están siendo más cuestionadas dentro de las iglesias, hoy, en el tiempo presente. Y estamos hablando de la doctrina de la deidad, y específicamente me refiero a la doctrina de la Trinidad o la triunidad de Dios. Vamos a estudiar en detalle esta doctrina, vamos a estudiar su importancia, la importancia que tiene para el cristianismo en general y, por supuesto, la importancia que tiene para la iglesia cristiana evangélica a través de todos los tiempos. Lamentablemente, y esto lo digo desde lo propio, en mi experiencia, en lo personal, conozco pastores, hermanos y líderes espirituales que han comenzado a rechazar y a ignorar esta doctrina, diciendo que es de origen pagano, que esta doctrina tiene su origen en el paganismo, que nació en el año 325, en el primer concilio universal en Nicea, el famoso concilio de Nicea, allá con Constantino. Qué desgracia para los cristianos abrazar y creer esto, porque es una falacia, es un engaño. El primer concilio universal fue en el año 325, siglo IV. En el siglo segundo, si hablamos de las fuentes externas a la Biblia, porque la doctrina de la Trinidad es bíblica, y lo vamos a demostrar en este video. Pero si hablamos de fuentes externas, el primer concilio fue en el siglo IV. En el segundo siglo, Tertuliano, padre apologeta, ya venía presentando la doctrina de la Trinitas, en el latín de la triunidad de Dios. ¿Sabe por qué creemos y abrazamos todas estas cosas? Porque somos flojos y somos perezosos y nos gusta extraer doctrinas de los videos de YouTube, de hombres judaizantes, de los libros de los testigos de Jehová y todo ese tipo de cosas, los libros de Elena White, de los adventistas, y vamos creyendo y abrazando todas esas doctrinas heréticas que fueron condenadas en los primeros siglos. Por favor, volvamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia. Te lo digo desde el corazón, volvamos a la Biblia. Entonces, lamentablemente, pastores, hermanos, hoy, y yo he tenido la oportunidad de conversar, de tener una charla con ellos. Algunos se han distanciado, han terminado una amistad, porque han abrazado hoy otra doctrina. Han comenzado a rechazar la doctrina de la Trinidad. Esto es terrible, hermanos. La doctrina de la triunidad de Dios no es de origen pagano, es bíblica, y lo vamos a demostrar. La doctrina de la Trinidad no nació en el Concilio Universal de Nicea, no. Nació en la Biblia, y como lo acabo de mencionar, si hablamos de fuentes externas, en el siglo II, año 160 para adelante, con Tertuliano, ya venía presentando la doctrina de la Trinidad de manera apologética para los opositores. Entonces, muy importante que seamos finos, precisos, minuciosos, detallistas a la hora de estudiar.
¿Sabes por qué? Porque este fue el consejo que le dio el Espíritu Santo por medio de Pablo a Timoteo. Cuídate de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y a los que te oyen. Así que por favor, si has creído que no existe la doctrina de la Trinidad porque lo oíste, lo viste en un video, por favor detente y anda a estudiarlo. Anda a estudiarlo. Además, déjame recordar algo. El siglo XXI se caracteriza no por manifestar una sana doctrina, una doctrina saludable para los cristianos, no. La Biblia ha profetizado para los últimos tiempos apostasía y herejía. Ojo con eso, mis queridos hermanos. Es por eso que este es un gran tema, hermano, este es un gran tema. Primera de Juan, volvamos a la Biblia, capítulo 2, verso 22, dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Luego dice Juan, con la pluma inspirada, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, como lo acabamos de mencionar. Debes cuidarte de la doctrina. Todo aquel que ha comenzado a rechazar la doctrina de la triunidad de Dios está manifestando un espíritu anticristiano. Un espíritu anticristiano. Hoy vamos a observar que teológicamente hablando es aceptable decir 1 más 1 más 1 es igual a 1. Teológicamente hablando es aceptable decir esto. Pero yo sé que cualquier persona que ha estudiado matemáticas, ya sea cantidades, magnitudes, propiedades, operaciones lógicas, etcétera, etcétera, sabe que lo que acabo de decir es un absurdo, es algo ilógico, es algo inaceptable, ¿cierto? Es un disparate. ¿Por qué? Porque 1 más 1 más 1 no es 1. Pero te tengo la noticia que no estamos hablando matemáticas. Estamos hablando teología. Estamos hablando teología. Eso es muy importante, mis queridos hermanos. Y en este video yo quiero presentar algunos textos que nos muestran y nos dicen que Dios es uno. Y son los textos utilizados por aquellos que rechazan la doctrina de la Trinidad. Pero también les voy a compartir algunos textos que nos muestran que Dios es más que uno. ¡Qué interesante!, ¿cierto? Voy a presentar unos textos que muestran que Dios es uno. Y luego voy a presentar unos textos que nos presentan que Dios es más que uno. Entonces, en resumidas, vamos a formar un problema. Vamos a armar un problema, pero aparentemente. Vamos a formar un aparente problema y luego lo vamos a solucionar. ¿Qué les parece? Así que vamos poco a poco, paso a paso, no se desespere, no me juzgue si digo algo sin antes permitirme desarrollar la idea. Por favor, ¿ya? Porque estos temas son muy, pero muy delicados. Así que vamos a presentar un aparente problema y luego lo vamos a solucionar. Entonces veamos algunos textos en la Biblia donde nos dice que Dios es uno. Pero por favor, tome su lápiz, su cuaderno y esté muy atento. Ahí con su Biblia al lado. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Es la carta principal utilizada por los unicitarios, los solo Jesús, los arrianos, los adventistas, los testigos de no sé quién, etcétera, etcétera. Muy bien. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El original hebreo dice así, ¿por qué he acudido a esto? Porque ahora he visto pastores evangélicos en las redes sociales compartiendo videos de judíos, de judaizantes, para rechazar la doctrina de la Trinidad. Querido hermano, no te olvides que ellos rechazaron al Mesías, ellos rechazaron al Hijo de Dios. Es importante y me llama la atención que utilicemos ese tipo de recurso para poder rechazar la doctrina de la triunidad de Dios, la cual es bíblica.
Acudimos a ese tipo de recursos a los judíos. Y también viendo estos videos de estos judíos, me parece también un poco inaceptable, me parece un poco inaceptable que tergiversen algunos textos del Antiguo Testamento. Es inaceptable. Mire lo que dice el original hebreo. Shema Yisrael, Eloheinu Echad, Eloheinu Echad. Escucha Yisrael, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Yahweh uno es, pero la palabra que vamos a estudiar es la palabra uno. Uno. Este es un texto muy famoso y este es un texto muy conocido. Este versículo que acabamos de leer representa la confesión central y fundamental del judaísmo, aún el día de hoy. En todas las sinagogas judías donde se empieza un servicio de adoración, ellos comienzan leyendo este texto de Deuteronomio 6:4. Jehová, Yahweh, nuestro Elohim, Echad, uno es. Uno es. Mis queridos hermanos, quiero abrir un paréntesis. Mi intención no es hablar de esta manera, que alguien pueda sentirse ofendido y decir, qué ofensivo, qué poco humilde, etcétera, etcétera. No, no es mi intención. El problema es el siguiente. Estas doctrinas están destruyendo a muchos cristianos. No podemos ser pasivos con estas herejías. No podemos ser pasivos con estos asesinos espirituales. No podemos. Es por eso que adoptamos esta actitud. Porque ante esta doctrina violenta, agresiva y por demás asesina, que mutila en el Dios de la Biblia, no podemos ser pasivos. No podemos ser pasivos, porque ya muy tolerante hemos sido con los falsos maestros, muy tolerante, mis queridos hermanos. Además, creo que es la primera vez que hago un video de esta manera, pero lo hago por mis hermanos que están creciendo, que se están formando y que están desarrollando y que han abrazado la doctrina de la triunidad de Dios para que permanezcan ahí y nada los mueva. Este video no es para convencer a aquellos cristianos que ya tienen su idea preconcebida, que ya tienen su doctrina ahí bien abrazada y que nunca la van a cambiar. Deseo con todo mi corazón que, por supuesto, seas libre de eso, pero no es bíblico. No es bíblico. Entonces, ¿por qué he citado este texto? Porque este es uno de los versículos más utilizados para decir que no existe la Trinidad. Es el versículo más utilizado para decir que no existe la Trinidad ni la triunidad de Dios. Pero vamos a estudiarlo, vamos a desarrollarlo y vamos a extraer desde su original. La palabra uno se traduce de la palabra hebrea Echad. Echad. Se la voy a deletrear. Es la palabra E-K-J-A-D. Echad. Y le doy esta palabra para que usted también la pueda estudiar, googlear, diccionarios hebreos, etcétera, etcétera. Y esta palabra se usa en varios sentidos. En primer lugar, número uno, la palabra Echad se usa para unificar. Unificar. La raíz primitiva de la palabra uno en la Biblia, Echad, es unir. Unir. Hacer de varias cosas. Hacer de varias personas una. Una. Echad. Unificar, unir. Es muy importante, ¿cierto? Sigamos. Número 2. Espero que estén anotando. Esta misma palabra hebrea también se usa en Génesis capítulo 2, verso 24, cuando dice, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán echad, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Yo sé que no es difícil entender esto.
Los dos serán una sola carne. Tienes a dos personas y las dos personas, cuando se unen en matrimonio, para Dios son ejad, una sola. ¿Cuántas personas tienes? Tienes dos. Para Dios, una sola. Una sola. Por favor, unificar es la raíz primitiva de la palabra uno en la Biblia. Unir. Número 3. La palabra uno en la Biblia también se usa para referirse a uno en contraste con muchos. La palabra ejad también se usa para hablar de uno en contraste con muchos. Y podemos usar el ejemplo del Salmo 50, verso 1, donde dice que el Dios de dioses ha convocado a la tierra. También tenemos los múltiples textos de Isaías donde nos dice, fuera de mí no hay Dios ni quien salve. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, Dios es uno, ¿cierto? En este sentido, Dios es uno entre muchos dioses que los hombres se han fabricado. ¿Se da cuenta que no es difícil entender cuando estudiamos la palabra? Porque el Espíritu Santo de Dios viene y nos da la iluminación y la inspiración y la influencia. El problema está en que no queremos estudiar porque somos flojos, somos perezosos y nos gusta la comida servida. Por eso escuchamos videos y leemos los libros que nos presentan doctrinas de los adventistas, de los arrianos, testigos de Jehová, de los judaizantes. Imagínense videos de judíos para poder extraer una doctrina cristiana, hermano. De verdad, eso yo lo encuentro fatal. Es un fatality. Es un fatality para tu vida, hermano. En serio. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, el Espíritu Santo de Dios viene y nos recompensa, nos ilumina. Esto es maravilloso. Gloria al Señor por eso. Número 4. También la palabra uno, la palabra ejad, la palabra Dios es uno, también es usada con la salvación. La palabra Dios es uno también es usada con la salvación. Dios es uno, ¿cierto? Tanto para el judío como para el gentil. Esto nos da a entender que no hay un Dios para salvar judíos y no hay un Dios para salvar gentiles. Dios es uno para los judíos y es el mismo para los gentiles. Entonces, mis queridos hermanos, es maravilloso. Dios es uno. En la salvación Dios es uno, tanto para judíos como para gentiles. Entonces, espero que hayamos entendido Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Ejad, importante. Ahora observemos otro texto. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel. Escuche bien. 1. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. 2. ¿Se da cuenta? Pero tranquilos, no se desesperen, vamos poco a poco. Vamos poco a poco, vamos a ir desarrollando esto. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. No sé si lo escucho bien, no lo quiero asustar, pero si tenemos buena comprensión de lectura, nos damos cuenta que aquí este texto nos presenta a dos Jehová. Jehová, Rey de Israel, y a su Redentor, Jehová de los ejércitos. Vamos a desarrollar esto. Entonces aquí se nos presenta en este verso a dos Jehová, el Rey de Israel y el Redentor, Jehová de los ejércitos. Esto es interesante. Esteban, ¿hay dos dioses? Por supuesto que no. Vamos a desarrollar esto. Vamos a desarrollar esto. Veamos qué dice el original hebreo. Número 1, Jehová, Rey de Israel. El hebreo dice, Yahweh Melech Yisrael. Yahweh Melech Yisrael. Y número 2 dice, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe lo que dice el hebreo? Dice, Gaal Yahweh Sebaot. Gaal Yahweh Sebaot. Nos ha presentado a dos
Yahweh, el original hebreo. No son cosas mías. Vamos a desarrollar esto, por favor, porque es muy importante. Entonces, aquí tenemos un rey y un redentor. Aquí tenemos un rey y un redentor. Recuerde la palabra, Ejad. ¿Son dos dioses? No, no, Ejad, unidos, unidos en unidad. Y no estamos hablando, mis queridos hermanos, de Dios, de dos dioses. Por supuesto que no. No estamos hablando de dos dioses. Veamos otro texto. Isaías 45:21. Anótelo, estúdielo. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? ¿Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo, y el hebreo dice, y su Salvador. Dios justo y su Salvador, ningún otro fuera de mí. Ningún otro fuera de mí. Es muy interesante, hermanos, lo que dice el texto hebreo. Lo he extraído. Que se pongan en pie y presenten su caso. Eso es lo que está diciendo el texto hebreo. En verdad, que juntos tomen consejo. ¿Quién predijo esto hace mucho tiempo? ¿Lo anunció en tiempos pasados? ¿Fui yo? ¿Yahweh? No hay otro Elohim aparte de mí, Elohim justo y su Mashiach. Elohim justo y su Mashiach. No hay ninguno aparte de mí. Me encanta ver a Dios usando el plural y el singular a la vez. Esto lo vas a descubrir cuando comiences a estudiar la Biblia. Dios cuando habla de él usa el plural y usa el singular. Esto es la triunidad de Dios en la Biblia. Hermano, ¿en serio no lo ves? ¿En serio no lo ves? Qué interesante lo que nos dice el texto hebreo, hermano. Usted puede investigarlo también, por supuesto. El Dios justo y su Mesías completamente ejad, unidos, unidos. Entonces recuerde, no son dos dioses, no son dos Jehová, no son dos Yahweh. No, no se inquiete, no se inquiete, estamos colocando las bases de este estudio, es muy importante. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Marcos 12:29. Y perdone el tono, por favor, perdone el tono, es que de verdad se lo digo. Los unicitarios, los solo Jesús, los adventistas, los testigos de Jehová, los judaizantes, ellos dicen que nosotros somos paganos por creer en la triunidad de Dios. Dicen que somos paganos, que somos ignorantes. Es por eso que este espíritu irritado no es para mis hermanos, es para estas personas que son ciegas y están guiando a otros ciegos. Marcos capítulo 12, verso 29 y luego el 32. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, el verso 32, el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, lo que es ejad, lo que es uno en el Antiguo Testamento, en el griego, en el Nuevo Testamento es heis, heis, en el Antiguo Pacto uno, ejad, en el Nuevo Pacto uno, heis, heis. Le doy estas palabras para que usted también las investigue. J-E-I-S, heis es la palabra uno en el griego. Entonces, Dios es uno. Eso jamás ha estado, estará en discusión, mis queridos hermanos. Jamás. Existen infinidades de versículos que nos presentan esta verdad maravillosa. Dios es uno. Pero no te olvides de esto. La palabra uno, ejad, no es un uno en cantidad. Es un uno en unión, unificar, unir,
hacer de dos cosas, muchas cosas, dos personas, muchas personas, una, una. Y en el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos también. Nuestro Señor Jesucristo ora por sus discípulos, que sean uno. Ora por los que van a creer, para que todos sean uno. ¿Cuántas personas tienes? Multitudes. Y el Señor quiere que sean uno. El apóstol Pablo enseñando a las iglesias que les dice, para que todos vosotros en Cristo Jesús seáis uno. ¿Cuántas iglesias son? Miles, muchas, a través de toda la tierra, para que sean uno. Eso significa la palabra uno en la Biblia, mis queridos hermanos. Entonces sigamos leyendo la Biblia. Nunca lo olvide, volvamos a la Biblia, volvamos a la Biblia. San Juan 14, 8 al verso 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces aquí vienen los expertos del contexto, porque comienzan a robar y a violar el contexto de la Biblia, y toman ese versículo y dicen, ¿lo ves? El Padre es el Hijo es el Padre. Pero siga leyendo, siga leyendo. Mis queridos hermanos, debemos leer y estudiar todo el contexto. El verso 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Entiende por qué Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Cristo no está diciendo que Él es el Padre. En el verso 10 está explicando eso. Porque el Padre mora en Él. El Padre moraba en Jesús. ¿Jesús y el Padre son la misma persona? Por supuesto que no. La Biblia dice que el Padre moraba en ese tiempo, cuando se declararon estas palabras. El Padre moraba en Jesús. Se lo leo nuevamente. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no soy el Padre mora en mí. Y lo dice de manera explícita. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. La palabra morar del griego meno, significa estar, quedarse, permanecer, denota una morada. El Padre que mora en mí, Jesucristo en ese entonces, en ese cuerpo, era morada del Padre. Entonces una pregunta para meditar y para poder desarrollar esto que acabamos de decir. ¿Qué somos nosotros del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué somos nosotros? Una pregunta. Somos una morada. Somos una morada. El apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu de Dios. La palabra templo en el griego, naos, significa un santuario. Somos una morada, somos el santuario de Dios. Entonces, hagamos un ejercicio. Yo, Esteban Fuentealba, voy a usar mi persona. Yo, Esteban Fuentealba, soy templo, soy una morada del Espíritu Santo de Dios, soy una habitación del Espíritu Santo de Dios. Creemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida. Entonces yo, como Esteban Fuentealba, creo que soy una morada, creo que soy una habitación, creo que soy templo del Espíritu. Por ende, creo que el Espíritu habita, mora en mí. Entonces, aparte de mí, de mi yo, aparte de mí, Esteban, hay otra persona dentro de mí, el Espíritu Santo de Dios. Pregunta, ¿son dos Esteban? Por supuesto que no. Sigo siendo un solo Esteban, pero con dos personas. Mi Esteban, mi yo,
mi alma, mi yo, junto al Espíritu Santo. Somos dos personas dentro, pero sigo siendo una sola persona. Y tú me puedes ver, pero tengo dentro el Espíritu Santo de Dios. Y si sigo profundizando en esto, nos vamos a la Escritura cuando Cristo nos da la maravillosa promesa de que el que ama y guarda su palabra, el Padre le amará, y dice Cristo, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, ya no solo tengo al Espíritu Santo, también tengo al Padre y al Hijo haciendo su morada en mí. Entonces te pregunto, el Padre, el Hijo y el Espíritu, más mi yo, ¿somos cuatro? ¿Somos cuatro Esteban? Por supuesto que no. Un solo Esteban con cuatro personas dentro. Entonces la doctrina de la deidad no es muy difícil comprenderla. La doctrina de la triunidad no es muy difícil comprenderla, porque Dios es un solo ser con tres personas. Dios es un ser con tres personas. No es Dios un ser que se manifestó como Padre en la antigüedad, que se manifestó como Hijo en la era de los apóstoles, en la era cristiana, cuando vino a morir por nuestros pecados. Y Dios no es un ser que se manifestó como Espíritu en la era de la iglesia. El modalismo, modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo, eso es una herejía. Y eso es lo que creen los testigos de Jehová. Es una doctrina arriana, el modalismo. Si tú crees que Dios actuó en modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo, estás creyendo una doctrina que fue condenada en el siglo IV y específicamente en el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea. ¿Por qué muchos creen que en el Concilio de Nicea se discutió la doctrina de la Trinidad? No, se discutió la divinidad del Hijo. Pero 2 siglos antes con Tertuliano ya se venía exponiendo y presentando la doctrina Trinitis. Entonces, mis queridos hermanos, vez tras vez la Biblia nos muestra que Dios es uno. No lo podemos negar, por supuesto que no. Pero hagamos ese ejercicio simple, hagamos ese ejercicio simple. Yo como Esteban, yo creo que el Espíritu Santo mora en mí. Entonces no hay dos Esteban, hay un solo Esteban con dos personas, porque el Espíritu Santo es una persona. Increíblemente eso también hoy está en discusión. Qué terrible, hermano. Tiempos postreros, tiempos de apostasía, herejías, y muchos pastores y muchos cristianos creyendo esas herejías. Hermano, por favor, volvamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia. Entonces ahora veremos algunos versos que nos muestran que Dios es más que uno. Veremos algunos versos que ahora nos muestran que Dios es más que uno. Ahora estamos buscando el problema, luego veremos la solución. ¿Qué le parece? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estudiemos este texto y seamos minuciosos, por favor, seamos honestos y seamos finos. Y espero en Dios que la Biblia nos convenza, mis queridos hermanos. Entonces dijo Dios, mire, vea su Biblia, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, esto es escritura pura, esto es riqueza lingüística hebrea, mis queridos hermanos. Aquí nos encontramos con un verbo singular hebreo. Dijo. Y este verbo singular hebreo está junto a un sustantivo propio plural hebreo. Dios, Elohim, dijo, singular, ¿cierto? Dios, plural. ¿Te das cuenta? Esto es interesante, hermano. Entonces, luego el texto continúa diciendo, hagamos al hombre, primera persona del plural, del verbo hacer. Hagamos al hombre, continúa, a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza. Y todo esto está relacionado con la primera persona del plural. Lo que nos pertenece indica pertenencia. Pero observamos, mis queridos hermanos, que la Biblia de manera explícita nos presenta el singular y el plural unidos. Dios es así. Dios es así. Pero el problema está en que porque nuestra mente no puede captar esta verdad maravillosa, entonces lo rechazo. Y es ahí donde nos equivocamos. Mis queridos hermanos, ahí nos equivocamos. Observemos otros textos. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Como uno de nosotros. Entonces aquí tenemos un pronombre personal, primera persona, masculino. ¿Y sabe qué? Plural, plural, pronombre personal, primera persona, masculino y plural. Y por favor, no estoy diciendo que Dios es hombre, por supuesto que no. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Por qué no dice descenderé y confundiré sus lenguas? Dice descendamos y confundamos. Y ahora observe lo que dice el verso 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. El verso 8, mire, véalo. Génesis 11, el verso 8 nos muestra un solo Dios. Y el verso 7 nos muestra una pluralidad. ¿Qué le parece? Maravilloso. La Biblia es una riqueza lingüística maravillosa. El verso 8 nos muestra un solo Dios. El verso 7 nos muestra una pluralidad. Esto es maravilloso. ¿Tres dioses? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Rechazo eso. No son tres dioses. Un solo Dios, un solo ser compuesto por tres personas. Porque eso está revelado en el Nuevo Testamento. Cuando ves el bautismo del Hijo, la voz del Padre en el cielo, el Hijo en las aguas y el Espíritu descendiendo sobre el Hijo. Ahí están los tres. Por eso creemos que son tres personas que conforman un solo Dios. Un solo Dios. Eso es lo que creemos. Y por supuesto, mis queridos hermanos, que tengo muchos textos más, pero no los vamos a desarrollar. Jesús comenzó su ministerio con este versículo. Mire, escúchelo bien. Isaías 61:1. El Espíritu de Yahweh está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces Jesús citó estas palabras en la sinagoga en Lucas 4:21 cuando dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu de ¿quién? De Jehová está sobre mí. Ahí están los tres. Pero muchos creen que la doctrina de la Trinidad no está en el Antiguo Testamento, hermanos. Es que no lo has estudiado. Estás viendo mucho video en YouTube, muchos reels. Ese es el problema. Lamentablemente, y disculpe que se lo diga, y no estoy juzgando, pero es la verdad, y debemos ser honestos. No crees en la triunidad de Dios porque alguien te lo dijo, pero tú no lo has investigado. Otro texto más, uno de mis favoritos, Isaías 48:16. Acercaos a mí. Con este voy a terminar. Acercaos a mí. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, una persona. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí están los tres. Isaías 48:16. Ahí están los tres. Y por último, un texto del Nuevo Testamento bastará, mis queridos hermanos, porque el Nuevo Testamento está lleno de toda esta revelación. San Juan 14:16. Y yo, dice Cristo, rogaré al Padre. Pero ¿cómo, Jesús? ¿Cómo vas a rogar al Padre si tú eres el Padre? ¿Se da cuenta? Eso sí que es absurdo. Entonces Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Parácletos, otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahí están los tres. Ahí están los tres.
y yo rogaré al Padre para que os dé a otro Parácletos, un consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mis queridos hermanos, vamos a dejar hasta aquí este video y espero que sea de muchísima ayuda y de muchísima bendición. Vamos a continuar desarrollando estos textos que he mencionado al final, los 3 últimos versos de Isaías, los vamos a desarrollar y vamos a refutar la idea de que la Trinidad es pagana, de que no creo en la Trinidad porque no aparece esa palabra en la Biblia. Vamos a refutar ese argumento débil, insostenible, y por supuesto que lo haremos para la gloria del Señor y lo haremos para la edificación de los hermanos. Así que soy su hermano Esteban Fuentealba. Les mando un gran abrazo, muchísimas bendiciones y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Volvamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia. Bendiciones. Chao.